Hola, hola, Jorge Meléndez, ¿cómo estás, Jorge? Buenas tardes. Buenas y frías tardes Buenas y tengan frías. todos ustedes, cuando menos yo tengo un frío terrible. Se ve que Salvador está en su casita, a lo mejor el frío no es tanto, y tú pues traes también una camisa de estos tiempos, de esta época. Saludos a los dos y a la audiencia. Bien, gracias. Salvador Frausto, ¿cómo estás, Salvador? Buenas tardes. Muy bien, Julio. Hola, Jorge. Pues un gusto aquí conversar con ustedes y con la audiencia y arrancar esta semana, como siempre. Bien, pues hay muchas cosas interesantes. Desde luego, ¿qué les parece si comenzamos rápidamente con preguntas rápidas y respuestas rápidas? Jorge Meléndez, ¿qué te pareció el Plan Michoacán? Pues he leído sobre el Plan Michoacán y no me parece algo novedoso. En el periódico La Jornada, Jorge Carrillo Lea, al cual yo no le tengo mucha eh, fe para lo que dice, sin embargo plantea que desde hace 40 años no hay una cadena que rompa la violencia y que va desde los policías locales hasta la Fiscalía General de la República, pasando por las policías estatales, el ejército y demás, conjugados. Y no veo en este plan Michoacán, que se presentó, por cierto, en Palacio Nacional, esta cadena imbricada, y sí veo cosas que ya se han dado. Espero que sea cierto esto de ir lugar por lugar a ver cómo está la situación de los pobladores. Bien, gracias, Jorge. Salvador Frausto, ¿qué sucedió con ese Plan Michoacán? ¿57,000 millones de pesos de nueva inversión o de sumar inversiones y conjuntar lo que ya estaba presupuestado? Porque digo, yo no sé si realmente se puede estirar tanto el presupuesto así, Salvador. Sí, fíjate que me parece una apuesta de doble filo, digamos, hacerlo de manera tan vistosa, eh, sobre todo para la presión que pone sobre la presidenta Sheinbaum y sobre el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, como las figuras centrales políticas centrales de este plan Michoacán, porque si bien juntan los presupuestos, los complementan, digamos, los organizan, y se ve una planeación, pues, que en el papel resultaría interesante, es decir, hay un montón de retenes de observación alrededor de Michoacán, en las carreteras, hemos visto imágenes en la televisión y según las explicaciones que han dado, parece ser una apuesta muy, muy elevada, en la cual, si no surgen resultados pronto, y empiezan a ser visibles, que además pues corren el riesgo de que algún evento en particular adquiera esta notoriedad que tuvo el atentado contra y asesinato contra el alcalde de Uruapan, pues se les pueda revertir en la percepción de la lucha contra la violencia y la inseguridad, que digamos es un terreno que en algún sentido iba bien, por lo menos en los números, en la disminución de delitos graves y de homicidios, que me parece que está entre el 32 y 34% en lo que va en el primer año de este sexenio. Sin embargo, la exigencia va a ser cada vez más fuerte para estas dos figuras, para la presidenta Sheinbaum y para Omar García Harfuch, quienes pueden pagar el desgaste de este operativo, que por otra parte, según lo que hoy explicaba Óscar Cedillo en su columna de Milenio, una de las apuestas interesantes sería tomar el territorio, es decir,
tener un control mucho más claro sobre el territorio. Está este asunto de la denuncia anónima, está el asunto de que ya es parte de la estrategia desde hace un año de multiplicar las labores de inteligencia, las labores de prevención, es decir, parecería que va por buen camino, sin embargo, pues bueno, pues tiene ese doble rasero. Me parece que hay también pocos márgenes hacia dónde moverse y que lo puede descarrilar eventos como el del Vistosos, como el del el crimen de algún alcalde, de algún otro líder social, etcétera, más allá de los números y las cifras que den mayor seguridad y más reconquista del territorio por parte del Estado mexicano en el combate al narco, ¿no? Es decir, me parece que a eso viene inclinado, y con eso cierro el comentario, también hacia lograr capturar a las cabecillas del crimen organizado en Michoacán y sus alrededores, lo cual incluiría seguramente tener en la mira al Mencho, ¿no? Bien, Salvador, gracias. Damos la bienvenida a Daniela Pastrana. Daniela, buenas tardes. Hola Julio, hola Jorge, hola Salvador. Y qué gusto verlos como cada lunes y pues saludar a la audiencia también. Daniela, estamos hablando acerca del caso Michoacán. Hay quienes dicen, pues es darle la vuelta al presupuesto y va a ser más de lo mismo, y en el fondo pareciera un plan para tratar de no perder electoralmente Michoacán. ¿Qué opinas? Yo creo que tenemos que dejar de ver estas cosas en clave electoral porque no ayudan mucho. O sea, es como pensar, y habría que ver, o sea, de estos 18 alcaldes que han sido asesinados en Michoacán en las últimas 2 décadas, pues varios son también de gobierno de Morena. O sea, el asunto no es de qué partido es cada uno, porque alcaldes asesinados ha habido de todos los partidos en estas 2 décadas, en Michoacán también. Creo que lo que tiene que verse, me parece que es positivo que se ponga esta atención en Michoacán. Creo que no va a ser fácil para nadie, para ningún gobierno que lo intente recuperar. Estados que se han dejado y se han abandonado suficiente tiempo, se han dejado ir pudriendo cosas, se ha dejado ir extendiendo las distintas células y distintas como relaciones que hay de grupos criminales, que es más allá del narco, es narco y hay otro tipo de actividades criminales que están absolutamente infiltradas en relaciones sociales, en relaciones políticas, en relaciones empresariales, que no es una cosa fácil ahorita de arreglar, porque ha estado ese tema abandonado mucho tiempo. Entonces creo que lo que hay que hacer, o bueno, que más bien que lo que viene no solo requiere buenas intenciones, la intención la pueden tener muy buena, pero se va a estar enfrentando a muchísimos obstáculos dentro del propio tejido social, político, económico de Michoacán. Entonces, habrá que ir viendo cómo van avanzando varias de las propuestas que se están haciendo. Estábamos viendo que el tema del aumento de las metanfetaminas, del consumo de metanfetaminas, que es uno de los elementos que se estaba también considerando. Hay que ver un montón de cosas. Yo creo que, digamos que como plan va por la ruta de... Creo que estamos ahí con problemas de comunicación, pero bien, Daniela, gracias. Sí, bueno, vamos adelante. Jorge Meléndez. Jorge, como lo ha dicho el propio Salvador Frausto, hay quienes consideran que Michoacán va a ser el próximo laboratorio de la seguridad nacional. Ese es el título de la columna de Óscar Cedillo en Milenio. Y pues la idea de que ahora van contra el cártel Jalisco Nueva Generación, después de todo lo que hemos visto en Sinaloa,
después de todo lo que hemos visto de Chapitos contra Mayitos y todo lo que ha implicado, ahora pareciera que se gira hacia un área que regionalmente involucra desde luego al propio Jalisco, Michoacán, Colima, Nayarit, pero que no son los únicos estados. El cártel Jalisco tiene presencia nacional, domina los principales puertos, Manzanillo, Así es. principales lugares de cruce hacia Estados Unidos, en fin. ¿Crees que viene ola de violencia contra el cártel Jalisco y el Mencho, Jorge? Yo creo que puede ir, pero tú lo acabas de decir muy bien. En Sinaloa llevamos más de un año y la violencia no cesa. La situación es complicada. Decía Salvador Frausto que el presupuesto, los 57,000 millones de pesos y demás. Yo anoto una cosa más. En Michoacán había 4,800 o 5,000 miembros de la Guardia Nacional. Ahora va a haber de 10 a 12,000. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Que muchos que estaban de la Guardia Nacional en otros lugares los van a concentrar en Michoacán. Y donde estaban, ¿qué va a pasar con la violencia? Es decir, no es solamente acopiar dinero, personas, porque se supone entonces que muchos miembros del bienestar van a ir a los diferentes municipios michoacanos y Fuerzas Armadas. Y se insiste mucho, y hay que ver el artículo hoy de Viri Ríos acerca de Omar García Harfuch. Pues sí, muy bien, puede ser hasta el Batman mexicano, pero mucho cuidado porque ya tuvo un atentado y puede tener otro, y así no se arreglan las cosas, sino se arreglan, yo decía, en un conjunto de tareas que no se han realizado durante 40 años. Se podrá ahora poner en sintonía todo eso con un fiscal, que ya ni voy a decir ninguna cosa sobre él, pero que lo estamos viendo. Tú entrevistaste a Laura Sánchez Ley y pues vemos que se regresa al caso Colosio. Claro. Después de tantos años. Es decir, sí, no hay un eje central que diga, vamos hacia allá. Sí. Van sobre el Mencho, correcto. Pero entonces vas a centrar todo el ataque en contra del Mencho y vas a dejar, como tú bien señalabas, las aduanas, los puertos, los lugares, Guatemala, donde hay un tráfico tremendo de cosas, desamparados. Sí. Estamos ante ese problema y hay que verlo de profundidad y no solamente diciendo vamos a hacer todo esto sin entender que hay problemas en otros lados. Bien, Jorge, gracias. Salvador Frausto, ¿crees que llega el tiempo de que ahora la acción fuerte del Estado mexicano vaya en esos territorios dominados por el cártel Jalisco y que ahora se busque actuar ya contra el famoso Mencho? Sí, me parece que va por ahí parte de la estrategia, digamos, afinada y focalizada del gobierno federal, del Gabinete de Seguridad, en lo que está pasando en Michoacán, digamos, en términos generales, porque hay, por lo menos, según la Sedena, 8 grandes grupos, 8 grupos dominantes del crimen organizado en territorio michoacano. Sin embargo, es la lógica de esa batalla por ese territorio, es el cártel Jalisco Nueva Generación, queriendo arrebatarle los espacios que tenía con mayor fuerza en el pasado la familia michoacana o los caballeros templarios. Ahora esas otras escisiones de estas dos ramas del crimen organizado están divididas en distintas facciones. Sin embargo, digamos, es Jalisco contra las mafias locales de Michoacán. Entonces, me parece que los avances se podrán ir viendo en la medida en que algunas de esas agentes de violencia, como los llama el Gabinete de Seguridad,
vayan siendo nulificados, vayan siendo arrestados o eliminados en el combate contra el narcotráfico. Entonces, me parece que hacia allá van la estrategia del gobierno federal, el reto o el desafío que puso el cártel Jalisco, aunque las investigaciones siguen su curso, pues el asesino de Carlos Manzo fue una persona ligada a ese grupo criminal. Entonces, me parece que el desafío viene de ese frente, del cártel Jalisco, y el gobierno federal está doblando la apuesta y tratando de ocupar el espacio territorial en Michoacán y sus alrededores, como se anunció la estrategia Michoacán, es decir, se está considerando lo que hay alrededor de Michoacán y las conexiones, ¿no? Entonces, yo creo que va por ahí, que hacia allá es donde podemos ir viendo quiénes son los generadores de violencia que empiezan a caer en este redoblado esfuerzo, que por lo demás me parece que es una reacción correcta del gobierno federal, es decir, no se pueden inventar de la manga medidas que no existen, es decir, se echa a mano de lo que se tiene, y se vio un anuncio interesante de armamento, de tropas, de policías, de tecnología, de herramientas de inteligencia para la investigación de los crímenes en la región. Entonces, sí, pues estamos ante un problema muy grave, porque hay que diferenciar la seguridad, los problemas de seguridad pública, con los problemas de violencia, que son básicamente las disputas entre los grupos criminales y la eventual alianza o cooptación de ciertos liderazgos políticos o policíacos o de organismos de seguridad por parte del propio crimen organizado. Entonces, sí me parece que el desafío fue de la presidenta Claudia Sheinbaum y del Gabinete de Seguridad, es doblar la apuesta, decir, ustedes desafían al Estado, un grupo criminal en particular, el gobierno dobla la apuesta y mueve más sus fichas para tratar de acotar esos generadores de violencia. Bien, Salvador, gracias. Daniela, en el artículo que estamos comentando, la columna de Óscar Cedillo en Milenio, dice, el reto será evitar que el eje de la coordinación se diluya en burocracia y que la Guardia Nacional no repita los vicios de las policías del pasado. Dice, Michoacán vuelve a ser campo de prueba. Si ahí funciona el equilibrio entre inteligencia, justicia y presencia federal, el modelo podrá replicarse en otras zonas críticas. Si fracasa, la administración Sheinbaum enfrentará su primera crisis estructural. ¿Qué opinas, Daniela? Tu micrófono. Yo creo que ya inició una primera prueba en el Estado de México, no nada más con el tema del operativo Enjambre, sino ahora con la desactivación de los pozos o de la gente involucrada con pozos de agua en el Estado de México, que fue hace 1 o 2 semanas, no sé, lo estábamos platicando acá. Pienso que ahí ha empezado también algo que podría entenderse como esta coordinación entre autoridades estatales, federales y municipales para atacar e ir desarticulando estas redes. Ahora, el asunto con estos es que se detiene a los operadores, se detiene a los que están ahí haciendo el trabajo en territorio, pero necesitamos también, que eso de pronto también escale hacia los jefes que articulan estas redes mafiosas, o sea, las cabezas de las redes mafiosas, que seguramente tienen lazos o amigos muy poderosos, diría ahí Batman, que finalmente tendrían que
también tener alguna implicación para que realmente podamos ver que se vaya desmontando estas redes de macrocriminalidad que existen en Michoacán y en muchos otros lugares. Pero creo que por ahí podría empezar a enfocarse las acciones concretas que tienen que ver con el desmantelamiento de este tejido macrocriminal. Bien, Daniela, gracias. Jorge Meléndez, otro tema de necesario abordaje. Mira, en la jornada se está publicando, hace unos minutos se publicó una nota que dice: a más tardar este miércoles, Televisión Azteca y 39 filiales de Grupo Salinas deben presentar una moción de desestimación o suspensión de la acusación que tienen en la Corte Suprema del Estado de Nueva York, a la espera de que se resuelva el proceso en un arbitraje privado con sus acreedores encabezados por The Bank of New York Mellon. Según esto, es algo que se refiere a una deuda de hace 8 años que eran 400 millones de dólares y ahora se estima en 580. Total, que el juez ordena al Grupo Salinas que presente una moción de suspensión en 48 horas ante demanda de acreedores. Pero esto, Jorge, en el marco de lo que viene el próximo jueves, que ya está agendado, que es la resolución sobre demandas y gestiones jurídicas del Grupo Salinas respecto a la deuda enorme que ha tenido y que ha ido sobrellevando marrulleramente durante 17 años. ¿Cómo ves los adeudos de Salinas y su pataleo para tratar de explicar que esto es una especie de persecución política contra él? Pues yo me estaba carcajeando porque, en efecto, este señor ahora, ¿qué va a decir? En su foro de la libertad va a decir: Estados Unidos es un país en donde no hay libertad y me quieren someter porque debía antes 430 millones de pesos, ahora 580. ¿Por qué elevan tanto la cifra y demás? Ojalá lo dijera él y sus cipayos que llevó al Foro de la Libertad. Ojalá lo dijeran, porque está atacando solamente a México, regresando a la religión, en donde los jóvenes no deben escuchar cosas sexuales, en donde las mujeres y los hombres tienen un rol diferente y demás. Puras babosadas que ya han sido superadas por la ciencia. A lo mejor él no entiende de ciencia y por eso no lo sabe. Pero qué bueno que se da esta dictamen o sentencia o primera llamada, como sea, en los juzgados de Estados Unidos, porque esta semana le van a dar un palo verdaderamente brutal si le cobran, ya no digamos los 73 o 74 mil millones de pesos, sino una cantidad fuerte a este señor que le dicen el tío Richie, no sé por qué, pero también es de carcajada que le digan así. Y entonces, ¿qué va a decir ahora? Si estos señores que pregonan la libertad tienen como paradigma Estados Unidos, a Donald Trump y demás, y ahí le van a cobrar, pues se va a meter nuevamente en problemas. Ya lo está, pero va a ir más a fondo, no sabemos hasta qué grado llegue. Pero qué bueno que los juzgados de Estados Unidos le están reclamando lo mismo que en México, que es un señor que utiliza las leyes para diferir. Aquí lleva 20 años y jueces o magistrados como Luz María Aguilar, pues llegaban los juicios y los metía hasta abajo para que no surgieran. Ese y otros de la antigua Suprema Corte de Justicia de la Nación hicieron eso durante 20 años y él estaba feliz. Ahora en Estados Unidos están reclamando
qué bueno que le cobren los 580 millones de dólares o más, porque también los intereses van adelante, y qué bueno que en México la Suprema Corte de Justicia de la Nación en unos días diga, a ver, ya paga y no te hagas tonto. Y si se dan en los dos lados, ¿qué va a hacer este señor? Decir que la libertad no existe en México, pero en Estados Unidos sí, y cuando le llegue el palo en Estados Unidos, ¿qué va a decir de la libertad estadounidense? Está entrando en la debacle, en la crisis y en el alboroto a lo que sea, y ya decía que ni siquiera los actos que hace y trae a 20 personas del mundo llenan la famosa Universidad de la Libertad, que es otro engaño para los jóvenes de este país. Pero bueno, quien quiera pagar para inscribirse ahí está en su derecho de que le tomen el pelo y le saquen el dinero del bolsillo. Bien, Jorge, gracias. Salvador Frausto, ¿qué opinas de Salinas Pliego convertido en líder incendiario? Hoy en el Universal publica un artículo en el cual dice que los jóvenes deben ser rebeldes con causa, y bueno, pues toda la narrativa que despliega es la de un líder que lucha hoy por el cambio y por ofrecerle a México justicia y contra los gobiernícolas, sus adversarios, que yo escribí hoy en la jornada, el hecho de decir, pues hombres, que esos gobiernícolas son los que le dieron primero Imevisión y luego una serie de contratos, concesiones, privilegios, posiciones políticas para sus cercanos. Todavía sigue Esteban Moctezuma como embajador de México en Estados Unidos, por ejemplo. Entonces, ¿cómo ves esa evolución y lo que se le viene a Salinas Pliego el próximo jueves, Salvador? Sí, estamos frente a una novela en tiempo real, en la cual vemos a este empresario metido entre muchos flancos, ¿no? Del flanco judicial en México, es decir, la posible resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que finalmente pague los impuestos que debe. Por el lado de los Estados Unidos, también procesos judiciales que tienen también que ver con deudas que tiene en aquel país, y por otra parte, pues aventándose, coqueteando, como hemos contado aquí, lanzándose en abonos chiquitos por la presidencia de México, o metiéndose en la arena político, en esta ocasión pues coqueteando con ser líder de jóvenes. Hay varios estudios sobre lo que quienes están movilizando la marcha de la generación Z del próximo 15 de noviembre, y hay pues muchas huellas que dejan ver que hay estos mismos personajes que apoyaron a Xóchitl Gálvez, que apoyaron la marcha del INE, en favor del INE de Lorenzo Córdoba, a la Suprema Corte de Justicia de Norma Piña, donde ahí mismo confluían intereses empresariales que tocan al mismo Ricardo Salinas Pliego, moviendo estas narrativas, moviendo con fuerza la narrativa en redes sociales del asesinato de Carlos Manso en Uruapan y de la marcha de la generación Z, que pues por lo que hemos podido ver y analizar en redes sociales, tienen esa mano, no le llamemos mano negra, esa mano rosa, y es el color que emblemático de esas marchas del INE y de Lorenzo y de Xóchitl Gálvez y la llamada Marea Rosa, y ahora pues se les ve ahí atrás empujando supuesta marcha de jóvenes de la generación Z. Ya vimos una probada de unos grupos que dicen que ellos no juegan con los del 15 de noviembre, que ellos juegan aparte, pero también los de este fin de semana no se veían muy jóvenes, que digamos, y fueron contingentes bastante
bastante reducidos. Entonces tenemos ahí a Salinas Pliego en un medio de una tormenta tremenda por varios frentes y que pues ya veremos en los siguientes días y semanas cómo se van resolviendo, si se le cobran los impuestos aquí, si paga sus deudas en Estados Unidos, si continúa con su aventura presidencial, si sigue invirtiendo en mover las redes sociales en favor de los grupos opositores, o si está utilizando todo lo que le queda a su alcance para tratar de negociar algún tipo de arreglo y de acuerdo con el gobierno federal de Claudia Sheinbaum, o pues tratar de llegar a algún tipo de acuerdo. Hay mecanismos legales para poder negociar ahí una serie de circunstancias de estos adeudos, es decir, tendría que caminarle por las vías legales y por las vías jurídicas, pero pues este hombre está metido en el centro de la tormenta y convertido en el villano perfecto para la presidenta Claudia Sheinbaum, porque la popularidad de este empresario pues es muy baja y es hasta incluso muy cómodo tenerlo de villano favorito, de figura que no apaga sus impuestos, ¿no? Entonces, ya veremos cómo avanza esta telenovela que nos entregan semana a semana en abonos chiquitos. Eso, Salvador, bien. Daniela Pastrana, dos temas de esta telenovela en abonos chiquitos. Salinas Pliego, ¿cómo queda? ¿Cómo quedará? 1 y 2, los riesgos de violencia de la marcha convocada para el 15 de noviembre, supuestamente por una generación Z. ¿Qué nos dices, Daniela? Fíjate que, bueno, de Salinas Pliego, pues hay que ver cómo queda después de este jueves. Yo creo que sí es previsible que va a tener un fuerte revés de parte de la Corte, o sea, todos los elementos están puestos ahí para que esto ocurra. No es una cantidad menor, no son los 74,000 millones, pero sí es una cantidad importante la que estaría implicada en estos juicios, en los que le van a decir, pues ya paga. Creo que es como el sentimiento común que une a muchas personas, es un desgaste que uno dice, ya paga, o sea, independientemente, alarga el juicio más, paga, y yo creo que eso es un sentimiento que ha ido creciendo y que es mayoritario, ¿no? Creo que no tiene argumentos, absolutamente no tiene argumentos para seguir evadiendo algo que pues todos tenemos que hacer, que es pagar nuestros impuestos. Entonces creo que por ahí vamos a ver qué resuelve la Corte, pero creo que en términos de imagen pública, él ha ido perdiendo mucho porque al final de cuentas, aunque todavía tiene enormes grupos de personas que le siguen, que le dicen el tío Richie, que pueden al final tener algún tipo de influencia por esta figura estrafalaria que tiene, al final creo que él ha ido perdiendo mucho en términos de imagen. En el caso de la posible violencia, a mí me llamó la atención ayer la persona que me cortó el pelo me decía que le habían preguntado si varias personas que si va a abrir el día de la marcha, el día 15, me preguntaban, me decía, ¿tú crees que haya problemas el día 15? Y yo decía, ¿por qué? Yo ni idea de qué me estaba hablando y me dijo, es que varias personas me han preguntado que si vamos a abrir. Y esto es un lugar que está al sur de la ciudad. Y me dice, ¿por qué la gente puede pensar que se va a cerrar el sur de la ciudad? Creo que se está creando una atmósfera y un clima y que está muy manejado por redes sociales, quizá no las redes que nosotros tenemos, Julio, pero sí que se está difundiendo a través de redes sociales este mensaje, no solo de la convocatoria que están haciendo grupos claramente ligados a partidos políticos, sino que también de temor de que algo pueda pasar para ir generando una construcción narrativa en torno a en la que puede haber cualquier tipo de provocación también, ¿no? Y creo que sí es un riesgo que sí se tiene que tomar en serio, que
a lo mejor la semana pasada yo era de las que pues me reía mucho viendo los memes de personas, pues ya el jefe Diego y es convocando a las marchas de la generación Z, un poco con la ironía de quienes están haciendo esta convocatoria detrás, pero también creo que pues sí hay personas que están interesadas en generar desestabilidad y que en estos momentos, como dicen, a río revuelto ganancia pescadores, y que hay gente que va a querer salir a pescar algún tipo de pequeña ganancia política con esto, y entonces habría que estar, pues sí, pendientes, muy pendientes de lo que ocurre. Bien, gracias, Daniela. Mira, Rafael Gómez nos dice su gustada telenovela, Deudas de Poder, con su protagonista Ricardo Salinas Deudas. Bueno, José Luis Rivera Fernández dice, ¿cómo le gustaría ser protagonista de un programa de La Rosa de Guadalupe? Que le haga el milagro. Claudia Cabrera nos dice, soy una persona lesbiana con una pareja no binaria. La verdad, nos da miedo salir el 15 de noviembre. Javier Ab dice, ¿qué friega se llevó Alejandro Meléndez? Y no por las estupideces que dice Ferriz, sino por soportar, escuchar tantas tarugadas. Sí, la verdad es que se pasó como buen reportero ahí escuchando y reportando lo que sucedía. En fin, Jorge Meléndez, ¿percibes barruntos, amenazas de violencia como una forma de tratar de descarrilar este proceso 4T? Pues sí, siempre los ha habido, no solamente ahora, sino desde que llegó el señor Andrés Manuel López Obrador. Siempre han existido esos peligros y esos problemas y esas dificultades. Ahora se potencian con esta famosa marcha de la generación Z. Pero es que, en efecto, por más apoyos que da el gobierno a esta generación, hemos visto cómo jóvenes, en el caso de Carlos Manso y en el caso de un asesinato en la Ciudad de México, son cometidos por jóvenes. Y los jóvenes están muy influidos por toda una serie de también telenovelas y películas y series y demás de los narcos. Y es que, según El País de hace algunos días, los nacidos entre 1996 y 2007 han sido los grandes perdedores del capitalismo por muchas razones. No tienen posibilidades de vivienda, tienen salarios precarios, van a ser desplazados por la inteligencia artificial, no tienen en sus escuelas, universidades, clases continuas, hay paros frecuentes, violencia y demás. Y entonces todo eso es un caldo de cultivo que se aprovecha para decir, como ha sucedido en África y en Nepal, somos la generación Z y queremos cambios y queremos estar aquí y demás. Bueno, yo vi por ahí también ya un mensaje de algunos miembros de la generación Z que dicen, pues nosotros vamos a marchar y si quieren marchar los políticos que vayan a la cola. A lo mejor esos son unos de la generación Z, pero otros son más estridentes, más impulsivos y demás. Y hemos visto, desgraciadamente, cómo en las diferentes marchas a estos miembros de negro se les dejaba, ya se les puso cierto freno, hacer lo que quisieran, saqueos, vandalismo, golpear, etc. Yo creo que hay que ver esta marcha con mucho detenimiento. Hay que también darse cuenta que las condiciones en el mundo y en México no son buenas para los jóvenes, por más esfuerzos que se hayan hecho en los gobiernos de los últimos años. Y si marchan,
Yo anuncié la semana pasada que allí estaré. Vamos a analizar quiénes marchan, por qué marcharon, de qué manera lo hicieron, y así como Alejandro Meléndez tuvo que soplarse eso, pues lo soplaremos la marcha y entrevistaremos a ver qué dicen los verdaderos jóvenes. No, Bien, les han hecho otras marchas y han fracasado y ahora están en la ruina. bien, Jorge, gracias. Salvador Frausto, ¿cómo estamos lunes? Estamos a unos días de que se realice esa marcha convocada por la Generación Z, en la cual invocan los incendios y la violencia que hubo en Nepal y en la cual ha habido voces de personas promotoras que dicen, vamos por ti, Claudia, vamos por el Palacio Nacional. ¿Qué esperar de lo que viene, Salvador? Sí, hay claramente, como decíamos hace rato, un movimiento en redes sociales inflado sobre esta marcha del 15 de noviembre. Hay un académico, Carlos Augusto Jiménez, es un investigador regio, que dio a conocer en días pasados su investigación y en la cual da a conocer que más o menos el 43% de la conversación en redes sociales son bots que tienen que ver concretamente con la marcha. Y el 49% de las conversaciones que tienen que ver con Carlos Manso, el 49% son también alentadas por bots, es decir, por usuarios falsos, aquellas cuentas que no pueden ser autentificadas. Por nuestra parte, acá en Milenia estamos terminando nuestro propio estudio sobre el caso que publicaremos en un par de días y las pistas apuntan hacia allá. Hay una gran cantidad de conversaciones falsas alentadas por bots colombianos, por bots españoles y por bots argentinos principalmente, que es donde ahorita están baratos los bots, porque los que compran los bots los compran en las tiendas más baratas y ahorita en esos tres países están más económicos la compra de menciones falsas, de retweets falsos, de me gustas falsos, de toda esta actividad. Además de que todos esos videos que vemos, o la mayoría de los videos que vemos de las banderas, estas de la calavera con el sombrero, que hace alusión a un pirata libertario de un anime japonés, también están siendo impulsadas o por herramientas de inteligencia artificial, creados estos videos y reproducidos muchísimo en TikTok y en YouTube principalmente, y son conversaciones artificiosas, pero todas tienden a lo mismo, a crear una idea de hartazgo social, es una idea falsa, es decir, entre el 20 y el 30% de los ciudadanos son muy críticos del gobierno de Claudia Sheinbaum, pero no mucho más de esa cantidad. Y me parece que crear esa narrativa de hartazgo social sí puede implicar, previo a esta marcha en la que verdaderamente sí hay personas de la generación Z, hay jóvenes preocupados por la inseguridad, por la corrupción, por participar en la vida pública del país. Sin embargo, se están viendo secuestrados su movimiento, los que se estén moviendo por una vía legítima, están siendo contaminados por estos mismos personajes que movieron a la oposición en las faenas, digamos, recientes que ya mencionamos hace rato, es decir, marchas del INE, marchas de la Suprema Corte, marchas contra la reforma judicial, etcétera, ¿no? O el movimiento que apoyó a Xóchitl Gálvez. Entonces, está inflado y me parece que sí hay un riesgo de que puedan querer desestabilizar ciertos grupos y de generar ciertos focos agresivos durante la marcha. Esperemos que no vayan o no lleguen a ese grado, pero de que están invirtiendo mucho dinero los líderes opositores y empresariales que no simpatizan con la
con la 4T, ahí están. Son los mismos actores políticos y pues tienen secuestrados a los muchachos que legítimamente ven problemas en el país y que quisieran participar en la vida pública. Ya, al igual que Jorge, me sumo a estar el sábado en la marcha, a ver quiénes son los que sí salen, ¿no? Claro. Me intriga verlos. Claro. Gracias. Daniela Pastrana. Daniela, ¿qué perspectivas para este 15 de noviembre en la marcha convocada por la etiqueta Generación Z y los presagios o anuncios que parecieran buscar violencia? A ver, se nos escapó. Daniela debe haber tenido problemas con su internet. Entonces, bueno, vamos a seguir adelante. Jorge Meléndez, ¿viste la integración del nuevo Consejo Político Nacional de Morena que se realizó en días pasados? No sé si... ¿Sí? ¿Qué te pareció? ¿Qué deduces de la integración que se dio de ese consejo? Pues mira, hay como yo hacía una columna de todo como en botica. Y me parece que, como todos estos consejos, no va a funcionar. Yo he estado en una cantidad de publicaciones y hacen un consejo de notables que para consultar y nunca funciona eso. Pero en este consejo yo digo, bueno, está el papá y la mamá de Luisa María Alcalde. Está Paco Ignacio Taibo II, que tiene problemas con las mujeres después de sus declaraciones. Está Jesús Ramírez Cuevas, que debería estar en el pasado, pero está muy presente en muchas cuestiones. Y no vemos a intelectuales, personajes que podrían aportar a este tipo de cosas o a otros. Yo creo que ese consejo consultivo no servirá de mucho, será un asunto nada más para fingir que se va justamente a tomar la opinión de una serie de personajes para corregir el rumbo o no sé qué. Pero yo en un artículo decía, ¿por qué demonios Morena no hace lo que hizo el señor Zoran Mamadi, que es él puso a 100,000 personas a tocar puerta por puerta para poder ganar? Eso se ha hecho en México, Julio, por parte del Partido Comunista para cuando consiguió su registro. Yo fui una de las personas, y se hizo incluso por el Partido Acción Nacional al fundarse. No es algo extraño que lo hagan en Estados Unidos. Y eso es en lo que debería de convertirse Morena, en lugar de ser un organismo que solamente respalda a la presidenta cuando tiene algún conflicto. Yo creo que deberían de poner a trabajar a las personas de Morena en lugar de estar simplemente ahí dando opiniones cuando vienen las crisis. Y eso es lo que no se ha hecho. Y eso es lo que debe hacer Morena con consejo consultivo o sin consejo consultivo. Bien, gracias, Jorge. Pues ya nos regresó Daniela Pastrana. Salvador Frausto, ¿cómo viste ese Consejo Nacional de Morena? ¿Cómo ves a Morena en esta circunstancia nacional complicada por todos los factores que hemos platicado una y mil veces? Donald Trump, las amenazas hacia Venezuela, los problemas internos, Michoacán, el crimen organizado, en fin. ¿Y cómo ves a Morena y cómo ves a este Consejo Nacional que no deja de ser, cuando menos diríamos que poco elegante políticamente, el que el padre y la madre de la presidenta actual del Comité Nacional de Morena sean integrados
en el mismo Consejo Nacional, no porque les regatee méritos yo, no porque considere que no tengan credenciales de lucha para poder estar ahí, pero pues a veces como que esas cosas suenan un poco extrañas o mandan mensajes extraños. ¿Qué opinas, Salvador? Sí, me parece que es un intento de Morena por ser lo más incluyente posible dentro de las filas de Morena. Es decir, sí están, pues, como tú lo has señalado, la familia alcalde, pero digamos, cada uno tiene su trayectoria en la lucha de izquierda, que pues ahí está y está documentada. Están otras figuras, a mí me llama la atención que aunque se han manifestado pues como cercanos a Morena o a los movimientos de izquierda, por ejemplo, actores o gente del mundo del arte y de la música, está por ejemplo Ari Telch o Armando Bartra, Axel Didrikson, pues vemos ahí a gente que además de los, digamos, morenistas de participación activa dentro del movimiento de Regeneración Nacional, o vemos a la inclusión de Alejandro Encinas, vemos al flautista Horacio Franco, vemos a figuras, a Jesús Ochoa, es decir, vemos ahí una serie de personajes que me parece que el guiño es por una inclusión, por una búsqueda de respaldo a las políticas de la presidenta Sheinbaum, y así es como se inaugura, digamos, nuevo consejo consultivo o renovado consejo consultivo en el que plantean un respaldo total a la presidenta Sheinbaum. Me parece que en un momento en el que surgió un frente que no veíamos desde un frente opositor, que no lo veíamos tan activo desde la campaña presidencial. Es decir, todos estos priistas y panistas o cercanos a estos dos partidos y cercanos a los empresarios que apoyaron a Xóchitl Gálvez vuelven al ruedo y están tratando de generar la narrativa de un país en llamas. Entonces, sí hay, por supuesto, una reacción política que me parece oportuna por el lado de Morena, de decir, bueno, pues acá está nuestro frente, acá está nuestro movimiento y esta es nuestra oposición. Vamos a apoyar las políticas de la presidenta Claudia Sheinbaum y queremos desmontar el montaje que se está haciendo en redes sociales de un hartazgo social generalizado. Es decir, vamos viendo cómo compiten esas dos fuerzas políticas, una que representa el 70% más o menos de el electorado en México actualmente, de acuerdo a la mayoría de las encuestas y los estudios de opinión, y otra que representa entre el 25 y el 30% del electorado, según las mismas mediciones. Entonces, esa disputa la volvemos a ver, estamos en una nueva entrega de esa disputa política entre la marea rosa, ahora chamaqueada o vuelta juvenil, aparentemente, y pues la reacción de Morena desde ese otro territorio. Sí, quizá a lo mejor harían falta más intelectuales, en eso coincido con Jorge, para buscar darle más cuerpo a ese movimiento desde el partido que está ahorita en el poder. Muy bien, Salvador, gracias. Ya está por aquí Daniela Pastrana. Daniela, de regreso. Sí, pues es que como que la computadora mía se bloqueó y luego ya no servía la cámara, pero ya estoy. Bueno, Daniela, ¿viste la integración del Consejo Nacional de Morena anunciado estos días pasados? Si es así, ¿qué opinas? ¿Qué destacas? ¿Qué te parece notable de todo ello? Me parece que pues Morena va en la misma línea que ha definido, que son personas destacadas dentro de su propia militancia. Efectivamente no hay intelectuales, tampoco hay muchos jóvenes, tampoco hay muchos sectores campesinos, tampoco hay muchos sectores indígenas. O sea, lo que yo creo es que más allá de quienes integran sus consejos de notables, lo que le falta a Morena es
ponerse 2 pasos adelante. O sea, creo que es un partido, o sea, debería entender que es el partido del hegemónico de un proyecto político gobernante que tiene una enorme hegemonía ahora, ¿no? Entonces, y creo que eso implica que no vaya siempre reaccionando. A ver qué hace, si la oposición entonces decide mover, entonces reaccionamos. Si la presidenta desea poner no sé qué línea, entonces ahí vamos detrás. La Morena no tendría que ir atrás de la presidenta y tampoco tendría que estar en reacción a lo que hagan las oposiciones. Morena tendría que estar pensando seriamente, discutiendo con mucha profundidad hacia dónde requiere, digamos, la conceptualización ideológica, ideológica y estratégica de un partido político que tiene una responsabilidad muy grande, porque efectivamente lo que está ocurriendo es que estamos viendo una andanada de las derechas en México y en otras partes de la región, que tenemos al imperio encima, que tenemos unas condiciones, digamos, unos entornos, un bosque muy adverso, en el que tendría que estarse ya cuestionando profundamente cuál es el rumbo al que tendría que dirigirse el movimiento que acompaña a este proyecto político, que el proyecto político tiene la parte del movimiento, pero también la parte institucional. Y sobre eso tener que tratar de encauzarlo, eso requiere muchas discusiones, eso requiere algo más que estar pensando en el proceso electoral y, por supuesto, algo más que ir reaccionando y reaccionando a lo que haga la oposición o ir nada más a lo que indique la línea del gobierno, ¿no? Bien, gracias Daniela. Pues llegamos, son las 2 de la tarde con 57 minutos, llegamos al final del programa. Nos toca postrecito como de a minuto y segunditos. Jorge Meléndez, por favor, postrecito. 2 cuestiones. Arturo Huerta, que también colabora contigo, y nos mandó un artículo para Periodistas Unidos, y hay que tener mucho cuidado porque puede venir una recesión, tanto por la situación de Estados Unidos como la situación de México, que es terrible. En el presupuesto, además, se encapsularon 18,000 millones de pesos. ¿Para qué se van a gastar? Bueno, ya sabemos que 1,300 de ellos se le van a dar al PT. Por eso Luisa María Alcalde había dicho antes, no, en 2027 vamos a ir en alianza con el PT y con el Verde. Pues ya le dieron 1,300 millones al PT para que vaya en alianza. Y finalmente, el viernes presentaremos el libro Polvo de aquellos lodos, del Partido Comunista, en la librería Bonilla de Miguel Ángel de Quevedo, de Rodolfo Echeverría Martínez Echicali, Roberto Borja, Enrique Quintero y un servidor serán los comentaristas, y es un libro muy crítico de un hombre que fue secretario particular de Arnoldo Martínez Verdugo y que estuvo en el Comité Central del Partido Comunista. Bienvenidas estas obras críticas y no simplemente elogiosas de lo que se hizo. Bien, Jorge, gracias. Salvador Frausto, postrecito, por favor. Sí, me parece interesante dentro de esta disputa entre los flancos morianistas y oficialistas por una narrativa y la de los opositores por otro camino, como los mismos que alientan la marcha esta de los jóvenes del sábado, meten la noción de la revocación de mandato como si fuera una amenaza para el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, una presidenta con niveles de popularidad de más del 70%, me parece poco probable que una revocación de mandato le dieran algún tipo de revés con las condiciones actuales, pero de cualquier manera es un debate muy intenso que Claudia Sheinbaum esté en la boleta electoral,
en las elecciones del 27, porque si se somete a revocación de mandato y Morena así lo incluye en sus reformas a las leyes electorales que se están estudiando y que se votarían el próximo año, pues tendríamos ese debate sobre la mesa. Si Claudia Sheinbaum está en las boletas electorales del 27 o no lo está, a mí me parece que es un escudo importante para Morena, pero se polemiza de manera divertida. Hoy un gran artículo que reflexiona sobre ese tema de Gerardo Esquivel en Milenio, que ahí se los recomiendo. Gracias, Salvador. Daniela Pastrana, postrecito, por favor. Pues yo quiero como solo llamar la atención, recordar este episodio que pasó en viernes, que pasó de pronto desapercibido porque se desmintió muy pronto, pero que es esta propuesta, o bueno, más bien este planteamiento que surgió en medios internacionales y luego desde la Embajada de Estados Unidos, de Israel, de que se había desmontado en México un posible atentado contra la embajadora de Israel en México del grupo de Irán, o sea, de Irán. Algo que desmintió, que aclaró el gobierno de México que no tenía información, que desmintió el gobierno de Irán, que dijo que era una verdadera mentira. Pasó un poco porque era justo viernes, pero me parece una cosa delicada, que hay que no dejarla ahí en el olvido, porque finalmente es como esta intención de ir arrastrando a México a conflictos en los que México generalmente no se mete, que es lo mismo que, digamos que el mismo patrón de esto, de lo de la lancha y de que si México iba a salvar a una persona sobreviviente de la que después ya, pues no se supo más porque no se sabe si, o sea, no lo encontraron a esa persona, pero que es como esta insistencia a involucrarla en un conflicto global. Me parece delicado, me parece además gravísimo que se pudiera mentir de esa forma, sin ninguna consecuencia, y bueno, pues creo que hay que poner atención a ese tema, Julio. Muy bien, Daniela, muchas gracias, Daniela, gracias, Jorge, gracias, Salvador, nos vemos la próxima semana. Hasta pronto. Hasta luego. Gracias.